presencia del Señor. Bueno, estamos todos Isaías 44:28. Dice, así dice de Ciro, el Señor obviamente, Él es mi pastor y Él cumplirá todos mis deseos. Yo quiero hacer hincapié en esta parte. Y Él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, será reedificada y el templo serán echados tus cimientos. Así dice el Señor a Ciro, o así dice Jehová a Ciro. ¿A quién se dirige Jehová? A Ciro, su ungido. Cuando vemos la palabra ungido, dice su Mesías, su consagrado, a quien yo he tomado por la diestra para someter ante él naciones, para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. A un hombre que no era judío, un hombre que no era más que un hombre persa, Dios le habla y le da esta profecía 230 años de que él nazca. Amén. Vamos a orarle al Señor. Padre mío, cuando vemos en la palabra del Señor, necesitamos recordarnos qué pasó. Cuando el pueblo de Dios es desobediente a Dios, las bendiciones que son para el pueblo de Dios se las da a alguien más. Eso es parte del mensaje del bien, ¿verdad? Que el enemigo se roba las bendiciones. Bueno, el pueblo de Dios era infiel a Dios y tenía otros dioses. Samaria se empezó a desviar, empezó a poner sus aceras, Moloch, Quemos, empezaron a adorar a otros dioses. Y Dios mandó a los asirios en el año 722 y los capturaron, se los llevaron, esclavos a Siria. A los hombres les cortaron los pulgares de las manos y de los pies para que no pudieran correr, para que no pudieran agarrar la espada. Entonces Judá se quejaba de Samaria. Recuerden que había dos Israel, y Dios le dice después con el tiempo, te quejabas de la ramera de tu hermana Samaria, pero tú, Judá, resultaste más ramera que tu hermana. Entonces quiere decir que Judá, a pesar de que vio que hubo juicio contra Samaria, lo entendió y mandó al rey de Babilonia y los sacó, hermano, de su tierra, se los llevó a todos. Unos cuantos pobres quedaron ahí, pero el templo fue destruido. El templo con el que acabamos de recoger la ofrenda, que fue construido con el tesoro de David, con las ofrendas que se dieron, el primer templo, que ese es un templo que lo hizo Salomón, claro, con 40 años de trabajo, con muchas ofrendas del pueblo, fue destruido por causa del pecado. El tesoro del templo se lo llevó Nabucodonosor. Después su nieto o su hijo, algunos dicen que es su nieto, yo pienso que es su nieto, otros dicen que es su hijo, como sea, un descendiente de Nabucodonosor, estaba bebiendo con los vasos de oro, echándole vino babilónico y brindando por otros dioses. ¿Se recuerda? Cuando una mano apareció y escribió, ¿sí?, que había sido petado y que había sido hallado falto. Por lo tanto, su reino va a ser destruido. Bueno, Dios escogió a otro reino. ¿A quién? A los medo-persas. Entre ellos escogió a Ciro. Ese es el rey Ciro. Se le conoce como Ciro el Grande, aunque se puede confundir con Constantino el Grande, que también lo escogió Dios. Es otra historia. Amén. Dios profetizó de Ciro 230 años antes de que Ciro naciera. Es decir, casi unos 250 años antes de que siquiera supiera Israel que iba a venir Nabucodonosor a Jerusalén. Dios ya sabía todo. Dios ya sabe el pecado del pueblo antes de que suceda, hermano. Amén. Y nos alerta y nos avisa, esperando que recapacitemos, pero ahí va uno, ¿verdad? Ahí va uno. Bueno, Dios les avisó también por parte de la boca de Jeremías que los iba a expulsar, que se entregaran a Nabucodonosor, porque era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Como castigo. No quisieron obedecer al Dios que no veían, pues ahora les iba a poner a otro que sí veían.
No quisieron vivir en la tierra de prosperidad que Dios les dio, la tierra que fluye leche y miel, pues ahora sí van de esclavos en la tierra ajena. Amén. Pero también les digo, después de 70 años, yo los haré volver a esta tierra. Pero van a estar por largo tiempo, por lo tanto, de allá donde van, sean de bendición. Siembren, establezcanse, tengan hijos, tengan viñedos. Es lo que hemos hecho muchos de nosotros, ¿verdad? Venimos buscando la tierra de bendición, ¿verdad? Y algunos nos establecimos aquí, otros nomás compraron su carro, su casa, su camioneta, sus 2 millones de banco y se fueron, ¿va? La gran mayoría aquí nos quedamos. Amén. Cualquier parecido, simple coincidencia. Pero usted ha oído esta palabra de Jeremías 29:11, que si yo sé los planes que tengo para bien, para ti, planes de bienestar y no de calamidad, porque los voy a regresar a su tierra. Entonces, cumpliendo esos 70 años, Daniel inquirió en la palabra de Jeremías y descubrió que los 70 años se habían cumplido. Y empezó a rogarle a Dios, hermano, que cuándo iba a venir esa promesa, porque los 70 años ya habían pasado. Y entonces el Señor ya había escogido a alguien. ¿A quién había escogido? A Ciro. Y entonces veamos lo que dice. Para empezar, dice que es su pastor. ¿Pastor de Dios o que Dios lo puso como pastor? Dios lo puso como pastor. ¿De qué pueblo? De Israel. Del pueblo de Israel. Santo Padre Celestial. ¿Por qué? Él cumplirá todos mis deseos. ¿Se da cuenta, hermano, que a veces el Señor tiene que buscar a alguien de afuera porque dentro del pueblo no hay quien quiera cumplir sus deseos? O quiere, pero no lo hace, ¿verdad? Y dice de Jerusalén, será reedificada y al templo serán echados sus cimientos. Y dice al Señor a Ciro, ya dirigido a él, su ungido, a quien he tomado por mi diestra para someter ante él las naciones. Es decir, lo va a hacer rey sobre de todos, ¿saben? Incluso sobre Babilonia. Para desatar lomo de reyes, para abrir ante él las puertas, porque no quedarán cerradas las entradas. Quiero que siga leyendo conmigo Isaías 45:2. Vamos a leer del 2 al 7. Dice las promesas que Dios le dice a Ciro. Porque alguien llegó y le dijo a Ciro lo que la palabra de Dios decía. Digo, Dios profetizó de ti antes de que nacieras. Tantos años antes. Y Dios te habla por nombre para que sepas que es Dios que te está hablando. Que sepas que es Dios quien te ha puesto donde estás. Que sepas que es Dios el que te da el poder. Y que sepas que es Dios quien está contigo. Yo iré delante de ti, le dice Dios a Ciro. Allanaré los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos. Le va a dar de todo, ¿verdad? Para que sepas que soy yo, Jehová, el Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi escogido. ¿Por quién lo escogió? ¿Porque amaba a Ciro? Te he llamado por tu nombre, te he honrado aunque no me conocías. ¿Conocía Ciro a Dios? ¿Quién se presentó? ¿Quién buscó a Ciro? ¿Fue Ciro buscando a Dios? Ahora dice, aunque no me conocías, yo soy Jehová y no hay ningún otro. Yo soy Dios y fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré, aunque no me has conocido, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. El que forma la luz, crea las tinieblas. Escuche bien esto. El que causa el bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Santo. Imagínense el poder de mi Dios, ¿verdad? Él es el que pone y quita reyes. Por eso yo no sudo que quién va a quedar si Peña Nieto o Manuel López. El que Dios quiera poner. El problema es que conforme sea el pueblo, así será el sacerdote. Y si el pueblo es un pueblo pecador,
Santo Padre. Por eso no peque usted, para que le pongan un pastor santo. Santo, se está viendo, hermano, se está pecando. Yo me estoy guardando para el Señor. No por amor a usted, por amor a Él. Y por a mí mismo. Yo me quiero ir con el Señor, hermano. Si usted se quiere quedar, ya usted. Yo le doy el mensaje y ahí nos vemos, ¿va? Amén. Seamos un pueblo, porque hermano, hay iglesias que fuman marihuana y está así. Iglesias de chonguengue también están así. ¿Por qué? Porque así está el pueblo, así está el pastor. Aquí no hacemos chonguengue, va. Bueno, sí, pero del Señor. Ciro escuchó que Dios lo escogió como su pastor, su ungido, que le llama su nombre, que lo ha honrado aunque no conoce a Dios, que allanará el camino, que cumplirá todos los deseos. Es decir, Ciro pasa a ser siervo ¿de quién? De Dios, amén, de Jehová. Que su misión será edificar Jerusalén y en el templo se le pondrán sus cimientos. ¿No se le hace algo parecido con alguien de usted? ¿Andaba usted buscando a Dios? No. ¿Será que Dios profetizó de usted? Mira, hermano, Dios profetizó de usted hace aproximadamente 2800 años. Aproximadamente. Deuteronomio 32:21 dice Dios a Israel: ellos me han provocado celos con lo que no es Dios, me han irritado con sus ídolos. Yo pues los provocaré a celos con unos que no son mi pueblo. Los irritaré con una nación insensata. ¿Quieres saber quién es esa nación insensata? Nosotros. 2800 años. Una nación, un pueblo que ni me buscaba, dice Romanos 10:20. No lo conocíamos, ni lo buscábamos, dice Isaías. Es muy osado y dice: fui hallado por los que no me buscaban. ¿Usted andaba buscando a Dios? No. Andaba como Ciro, viviendo su vida. ¿Sí o no? Sí. Se sentía el rey del mundo también, igual que Ciro. Me manifesté a los que ni siquiera preguntaban por mí. ¿Preguntaba Ciro por él? No. Usted andaba preguntando a Dios: ¿dónde habita Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Verdad que no? Mire, hermano, si a América le hacían culto a la serpiente, a la luna, al sol, sacrificaban a la Quetzalcóatl, ¿qué andaban queriendo con Jesús, hermano? Ya Jesús ya había venido. Amén. Y todavía se confirma en el libro de Romanos 9:25-26. Como dice en Oseas, fíjese, ya lo dijo Isaías, ya lo dijo Moisés, ahora también lo dice Oseas. Como también dice en Oseas: a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío. A los que no eran amada llamaré amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Amén. Amén. Efesios 2:12 nos dice: recordad que en ese tiempo estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Y eso me suena así, hermano, eso es para mí, ¿va? Como que yo fuera un perro así, callejero, de esos pelones ahí que andan buscando basura, comida en la basura. Sin esperanza en el mundo. Pero en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido acercados por la sangre ¿de quién? De Cristo. Pedro nos lo confirma aún más, hermano. Porque ¿quién hizo rey a Ciro? ¿Por qué Dios lo puso en ese puesto? Porque lo iba a usar. Si Dios hubiera querido poner uno de Israel, lo hubiera puesto igual que puso a José. Amén. Pero no, hubiera puesto a otro igual como puso a Daniel. Pero ahora Dios decidió escoger a alguien que no era su pueblo, para avergonzar a los que eran su pueblo, porque habían pasado 24 reyes por Israel y 23 por Judá. Haga la cuenta cuántos reyes van. 45. ¿Verdad? Y ninguno, bueno, excepto Josías y Ezequías, habían cumplido la voluntad de Dios.
Porque aún David falló. Amén. Amén. Pero primero de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10 dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habías recibido misericordia, pero ahora has recibido misericordia. Apocalipsis, el apóstol y profeta Juan, porque es apóstol pero también es profeta, dice que compró un pueblo y nos hizo reyes, igual que a Ciro. Entonces, si somos reyes y sacerdotes, y Ciro fue rey, ¿para qué lo puso como rey? ¿Para qué Dios lo escogió? ¿Para que el Señor sea nuestro siervo o para que nosotros seamos siervos del Señor? Lo que a mí me sorprende, hermano, es que nosotros escuchamos la palabra de Dios, nos impacta un momento y a veces así como que se nos apaga, se nos olvida. Pero ¿qué pasaría con Ciro? ¿Sería igual que nosotros? Era un hombre que no conocía a Dios. Era un hombre que no conocía la palabra de Dios. Ni siquiera sabía quién era Isaías, mucho menos Jeremías. Tal vez fue Daniel el que le dijo la profecía. No sé, hay una película que sabe que Daniel le dice, ¿no? Pero la verdad es que quién sabe, pero alguien le dijo. Ciro escuchó y entendió y creyó que ese Dios que se estaba dirigiendo a él es el Dios verdadero. Amén. Que ese Dios le había puesto donde él estaba, que ese Dios le había dado la vida y que ahora él tenía que hacer todos los deseos de Dios. ¿Me estoy explicando bien? ¿Cuántos tenían que hacer los deseos de Dios? Todos. Todo lo que Dios le pidiera. Pero él era rey. Pero hay un rey más grande. Amén. Entonces, si usted es rey en su casa, rey del Señor, príncipe de su pueblo, pero hay un rey más grande que usted. Amén, amén. Gloria a Dios. Cuando Ciro escucha, reacciona. ¿Usted escuchó y reaccionó? Segunda de Crónicas, voy a dar muchos versículos por si le gusta anotar, ¿verdad? Segunda de Crónicas 26-22 dice: en el primer año de Ciro. ¿Cuándo empezó esto? Desde el primer año, hermano. Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor dada por boca de Jeremías. Déjeme hacer un hincapié ahí. Vamos a Jeremías, o si quiere yo se lo leo, ya se lo leí, pero quisiera leérselo nuevamente. No se lo leí, nomás se lo dije de memoria, pero no se lo dije completo. 29, 11 y 12. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. En el 29:10, perdón. Cuando se hayan cumplido en Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar, es decir, a Jerusalén. Amén. Regresamos, segunda de Crónicas 36-22. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor Jehová movió el espíritu de Ciro. ¿Quién movió a Ciro? Y usted tiene el espíritu de Dios dentro de usted, ¿sí o no? Amén. ¿Tenemos excusa para decirle al Señor no? Sí. No tenemos excusa, hermano. Tenemos al Espíritu Santo. Amén. Ciro fue movido por el Espíritu. ¿Quién nos tiene que mover a nosotros? El Espíritu. Pero hermano, aparece, hermano, y ayúdame aquí, por favor. Yo pienso que el Espíritu, que el Espíritu, usted va a ser Ciro, ¿va? O yo voy a ser el Espíritu Santo. Solo por didáctica. Entonces movió, mira esto. Y Ciro fue dócil, ¿va? Ahora venga, vamos de nuevo. Pero yo pienso que nosotros, haga cuenta como los judiciales, ¿no? ¿De acuerdo? Adelante.
No, usted no se quiere mover. Oh, no me quiero más. Ándale, por favor, venga. Él nos viene arrasando, gracias, hermano. ¿Y dónde está la culpa? ¿Dónde está el error? ¿Del Espíritu Santo? No. El corazón del hombre. Ciro fue movido por el Espíritu. Y usted no tiene, yo me pregunto, ¿se le habrá metido el Espíritu Santo a Ciro? ¿O solo por fuera lo guiaba? No. Yo pienso que por fuera o por dentro, no sé. Pero yo sí sé que usted tiene el Espíritu Santo. Entonces tiene que ser movido por el Espíritu Santo. Amén. Dice, movido por... El Señor movió por el Espíritu. Movió el Espíritu de Ciro, rey de Persia. Y este envió a proclamar la palabra por escrito por todo su reino. Es decir, Ciro empezó a evangelizar. Y dice la palabra en Pedro que nos ungió para anunciar las buenas nuevas. ¿Sí o no? Y evangelizamos, hermanos. Amén. Sigue el siguiente versículo. Y así dice Ciro, rey de Persia. Esto es lo que anunciaba Ciro. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me ha designado para que yo le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Quien entre vosotros sea su pueblo, que el Señor sea con él y suba. Es decir, que él dejaba libre a todo el pueblo de Israel. Que él reconocía que el Dios de los cielos lo había hecho rey. No le daba vergüenza admitirlo. Y que el propósito de que Dios lo había hecho rey era para edificarle casa a Dios. Ese era el propósito. Esa era la profecía. Y Ciro estaba dispuesto a ser avergonzado si quería, pero él iba a cumplir todos los deseos de Dios. Él estaba seguro para qué Dios lo escogió. Él estaba seguro para qué Dios lo llamó. Yo le pregunto a usted, ¿y usted, hermano? ¿Sabe para qué Dios lo escogió? Porque ustedes no escogieron a Dios, ni yo, ¿verdad? Sino Dios nos escogió. Igual que a Ciro. A Ciro lo escogió 230 años antes de nacer. Pero dice en Efesios, hermano, que nosotros fuimos escogidos antes de que la tierra fuera hecha. Hay miles de millones, más de 5 billones de años que Dios lo escogió a usted para que viniera a vivir precisamente en este tiempo, en esta nación. El que usted esté en esta iglesia no es una casualidad, es un plan divino de parte de Dios. Ahora usted ya sabe que Dios lo escogió. ¿Para qué lo escogió Dios? ¿Qué es el propósito de Dios? Ciro reconoció, recibió el impacto y empezó manos a la obra desde el primer año. ¿Qué hizo? ¿Cree que era fácil dejar ir libre a los esclavos? No. Representaba una ganancia que él ya no iba a tener. Amén. Pero él sabía que iba a venir una bendición mayor. Amén. Y Ciro dejó ir libre a todos, dice. Y Esdras era un escriba, hermano. Y bueno, hay unas maravillas que hablan ahí de él, pero no vamos a entrar en Esdras en este tiempo. Esdras 1:1, 1:2, hay un versículo paralelo y dice lo mismo. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió por el espíritu de Ciro, rey de Persia, hizo proclamar lo mismo. Amén. ¿Será que Dios cumplió su palabra? ¿Será que Dios lo ciñó? ¿Qué sabe qué quiere decir ceñir? ¿Usted ha mirado los que cargan pesas? Se agarran y se preparan para hacer una tarea pesada, ¿cierto? El Señor lo ciñó. ¿Será que el Señor lo ha ceñido a usted? ¿Será que le ha puesto el cinto de la verdad y toda la armadura de Dios? Le ha dado palabra, le ha dado el Espíritu, amén. Para una dura tarea, no es fácil, pero el Señor va a estar con nosotros, amén. Dios cumplió sus palabras. Dios derrotó a los enemigos de Ciro. Dios le dio los reinos, porque Dios siempre cumple sus promesas. Amén. Entienda esta parte. Si Dios ha dicho que estará con usted hasta lo último de sus días, el Señor va a estar con usted hasta lo último de sus días. Si el Señor ha dicho que le va a proveer, el
Señor le va a proveer. Si el Señor le ha dicho que lo va a sanar, el Señor lo va a sanar, porque Dios cumple siempre todas sus promesas. Dios no miente. Nunca. Dios no manipula, ni engaña, ni chantajea. Dios ha prometido, Dios ha cumplido. Amén. Pero ahora es el tiempo de que Ciro cumpla. Y que nosotros también cumplamos, claro está. Amén. Ciro dice, Él cumplirá todos mis deseos. Deja ir a Israel primeramente. Esdras 1:3, vamos a estar en Esdras ahorita. El que de entre vosotros que pertenezca a su pueblo, que sea su Dios, que suba. Y todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que suba. 1:4. Que los hombres de aquel lugar los ayuden con plata, con oro, con bienes, ganado, junto con una ofrenda voluntaria. ¿Para quién? Que está en Jerusalén. Es decir, Ciro no solamente dejaba ir a todos, sino pidió a los habitantes de sus reinos que dieran oro, plata, y que dieran una ofrenda voluntaria. ¿Para quién? ¿Para Ciro? Para la casa de Dios. Porque Ciro sabía que no bastaba únicamente dar órdenes, había que dar recursos. ¿Para qué? Para levantar la casa de Dios. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios. Yo me preguntaba, ¿será que Ciro no tenía tesoros? Sí. Tenía, pero también tenían que ser hechos por medio de ofrendas voluntarias. Amén. Dice que los que habitaban en alrededor, 1:6 de Esdras, les ayudaron con objetos de plata, con oro, con bienes, con ganado, con objetos preciosos, además de todo lo que fue dado como ofrenda voluntaria. También Ciro regresó todo lo que Nabucodonosor se había robado, o se había llevado, ¿eh? Así dice aquí, se había llevado. Ciro, y dice, y lo había puesto en la casa de sus dioses, imagínense nomás. Recuperó lo perdido, hermano. Ciro, rey de Persia, los hizo sacar por mano del tesorero Mitrades y se los dio contados a Sesbazar, príncipes de Judá. Pusieron como gobernador a Zorobabel. Mandaron después con el tiempo a Esdras para que enseñara la palabra de Dios. Se juntaron los sacerdotes, se juntaron los levitas y dijeron, todos los que sean de Israel regresen, todo aquel que quiera volver. Y empezaron, hermano, a llegar los cantores, los porteros, no de fútbol, los porteros, los ujieres, pues, los guardias del palacio, los guardias del templo, porque aquí el hermano ujier es una palabra francesa, pero en realidad es diácono, ¿no? Son guardias del palacio, porque esta es la casa del rey, para que no entre el enemigo. Ahí el guardia tiene que estar firme, hermano. Amén. Amable pero firme. Ve a entrar el enemigo, fuera, aquí lo agarra de la cola, bueno. Amén. Y regresaron, hermano, pero no todos quisieron regresar. Imagínense, ya estaban en Babilonia bien acomodados, tenían casa, los niños iban al preschool, ya iban a unos a la high school, tenían sus campos, ¿ya? Estaban bien acomodados al mundo babilónico. Y en cambio Jerusalén, ¿cómo estaba? Destruido, todo quemado, no había murallas, no había templos, las casas. Solo imagínense un momento, aquellos que venimos de pueblos, regresar a México. El que se quiere ir, que se vaya. No, pues que les vaya bonito. Aquí ya hablo inglés, como cheeseburger. No todos. Si les dieran la oportunidad de regresar, es que la oportunidad la tienen, ¿verdad? Ellos no la tenían. Amén. Entonces, ¿entiende un poquito qué les pasó a ellos? Se habían puesto acomodados. Pero Esdras 1:5
nos dice algo que pasó hermoso. Entonces levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas. ¿Sabe quién es la casa de Judá? La casa de David. Porque en Judá estaba Jerusalén. De Benjamín, que fue las dos tribus que dejó Dios a Roboam. Los sacerdotes y los levitas, que son los que servían al templo. Pero alguien más agregó, ¿los tiene usted, Esdras 1:5? Y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Usted no está aquí porque usted es bueno, porque usted es noble. Usted está aquí porque el Espíritu de Dios lo ha movido y lo ha traído a la casa de Dios para edificar casa de Dios. Tenemos que entender esa parte. No le vaya a pasar como a mí me pasó una vez. El Señor me quitó el Espíritu una noche y me lo devolvió como a las 5 de la mañana, hermano. Fue una noche terrible. Me quitó su Santo Espíritu solo para que viera que era estar sin su Espíritu en el lugar donde yo tenía que estar. Es una larga historia, pero no tiene caso explicársela. Simplemente me di cuenta que no estaba yo por ser buena gente. Que en realidad yo sin Dios seguía siendo el mismo pecador de siempre. Y eso sí, oía las voces de los demonios que decían, ahora sí, eres nuestro. Ahora sí ya no hay nadie que te defienda. Y toda la noche me la pasé, Padre, perdóname, devuélveme tu Santo Espíritu. Gracias a Dios que el Señor tuvo misericordia de mí y me regresó su Santo Espíritu, hermano. Si no, no estuviera yo aquí, saber si ha muerto tal vez. Así que si usted tiene el Espíritu Santo, recuerde cuando David pecó, que dijo, Padre, no quites de mí tu Santo Espíritu y renueva un corazón recto en mí. Amén, porque el Señor lo puede hacer. Amén. Se siente horrible, hermano, le quiero decir, se siente horrible, se siente uno vacío, se siente uno fuera de... Estaba yo en un retiro y se sentía terrible. ¿Qué estoy haciendo aquí? Aquí vine, me metí. Y ahora cómo me regreso para mi casa. Allá estuviera yo en la casa viendo televisión, tomando unas cervezas, pero no, aquí tengo que estar en el retiro. Cuando ya empezó a oír la voz de los demonios, dije, Padre mío, ya vienen por mí, ayúdame, Señor. Gracias que me pasó eso. Amén. Pero ya había mandado Ciro a la gente, ya había mandado, hermano, tesoro, pero no alcanzaba. Dice que fueron y llegaron, dice, hicieron ofrendas voluntarias. Esdras 2:68 al 70. Algunos de las casas paternas, cuando llegaron a la casa del Señor que está en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias en la casa de Dios para reedificarla sobre sus mismos cimientos. Amén. Esdras 3:1. Cuando llegó el mes séptimo, es decir, 7 meses habían pasado, hermano, los hijos de Israel ya estaban en las ciudades y el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. ¿Cómo debe de estar el pueblo? Unidos, hermano. Divididos no vamos a poder edificar. Tratemos de mover una banca entre 4 personas y no nos pongamos de acuerdo entre los 4, a ver si nos podemos poner de acuerdo dónde ponerla. Unos quieren sacarla, nos pasó aquí cuando las metimos. Unos las querían sacar, otros las queríamos meter cuando la cambiaron la carpeta. ¿Para dónde? ¿Para afuera? ¿Para adentro? Para adentro, no era para afuera, sí, pues para afuera, vamos pues. Como sea, pero movamos, ya no pueden estarla cargando. ¿Se acuerda, hermano? Para mover una banca, para edificar un templo, imagínense nomás. ¿Cómo tenemos entonces que ponernos de acuerdo para edificar esta casa? Y no estoy hablando de edificarla estructuralmente, sino espiritualmente. ¿Cómo vamos a poder edificar esta casa si en lugar de estar edificando la estamos destruyendo con habladurías, con murmuraciones, con envidias? Tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Hemos venido a edificar o a derribar la casa de Dios? ¿Estamos edificando nuestro hogar o la estamos destruyendo? ¿Estamos edificando este templo del Señor o lo estamos destruyendo? ¿Estamos edificando nuestro matrimonio, nuestros hijos, o los estamos destruyendo, hermano? ¿A qué nos mandó el Señor? ¿A destruir o a edificar? ¿Sus hijos son casa de Jehová?
su esposo, su esposa es casa de Jehová, sus parientes son casas de Jehová, su familia espiritual es casa de Jehová. ¿Qué debemos de hacer? ¿Edificar o destruirlos? Edificarlos. Hay veces que hay que iniciar de quedarse callado. Cuando uno no tiene nada bueno que decir, mejor no diga nada. Porque con la medida que midas, el que juzga sin misericordia será juzgado. Es mejor quedarse callado. Hay tiempo para hablar, pero hay tiempo para callar. Que Jehová juzgue. Él es juez justo. Amén. Israel estaba en unidad. Dice, hermano, Esdras 3:2, se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel. A mí me sorprende, porque yo soy humano, ¿verdad? Claro, igual, eso es obvio. Pienso como humano, me refiero. Si yo compro un terreno, lo primero que yo voy a hacer, ¿qué voy a hacer? Cercarlo, es lo más lógico, ¿cierto? Ellos no lo cercaron. Lo primero que se hizo, hermano, era levantar altar. Lo primero que Jacob hizo en la ciudad de Betel era levantar un altar. Eso fue lo primero que hizo cuando hizo su promesa del diezmo. Levantó unas piedras y derramó, no sé si aceite. Y digo, sobre esta piedra levanto un altar, y el altar de Betel, la casa de Dios. Amén. Entonces, contrario a lo demás, había enemigos, había forajidos, había ladrones, había peligro, había naciones enemigas de Israel. Había quedado abandonado. Y ellos lo que hicieron, levantaron un altar. Y dice la palabra de Dios, porque estaban atemorizados por causa de los enemigos. Esdras 3:2 lo dice ahí. Entonces, cuando yo leía esto, decía, es que llénate de amor, porque el amor echa fuera todo temor. ¿Estás enfermo? Órale a Dios. Fortalécete en el Señor, porque todo temor se va si estás fuerte en el Señor. En otras versiones, hay dos versiones ahí en esa misma Biblia, en ese mismo versículo. Unos dicen porque estaban atemorizados, pero otros dicen a pesar de tener temor de sus enemigos. Es decir, que a pesar de que sea la prueba difícil, el momento difícil, a pesar de eso hay que levantar altar al Señor. Anoche yo estaba estudiando todo eso, hermano, me llevó un tiempo, y el Señor sentía yo que tenía que ir a orar. Y ya eran casi las 12 de la noche. Y dije, Santo Padre, no me gusta orar con el tiempo medido. Y me fui a poner un suéter. Digo, ya estoy aquí, órale. Y ahí oramos, hermano. Y lo que oramos era eso, fortaléceme. Fortaléceme. Fortaléceme, Señor. Quiero tu sabiduría. Y necesito tu guianza. No te pido mi salud. Necesito tu sabiduría, tu guianza, tus fuerzas, tu fortaleza para hacer tu voluntad. No la mía. La tuya. Necesito tus ojos. Necesito tu palabra, tu dirección. No mi mente, no mi corazón, no mi raciocinio. ¿Que necesitaba ser sanado? Claro. Si tienes tiempo y quieres, y están tus planes también, ¿verdad? Pero no es por eso lo que me encajo. Necesito tu ayuda. ¿Para qué? Para cumplir todos tus deseos. ¿Para qué tenemos que pedirle al Señor? ¿Para cumplir, que Él cumpla nuestros deseos? ¿O para que nosotros cumplamos los deseos del Señor? ¿Y realmente oramos a veces así, hermano? ¿O le hacemos la oración del asadón? Gimme, gimme. Para mí, para mí, para mí, para mí y para mis hijitos, ¿verdad? Amén. Esdras 3:3 dice, porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de esa tierra. Se ofrecieron holocaustos, hermano, y el día que levantaron ese altar, ofrecieron holocaustos y pusieron ofrenda quemada completamente, ese día hicieron la fiesta de los tabernáculos. Se llama la fiesta del Sukkot. Le quiero contar cómo es esa fiesta rápidamente.
El templo de Jerusalén, toda la gente que está fuera de Jerusalén, llega ese día y hace su casa junto al templo, que simboliza cuando nos vamos a reunir con Él para nunca más separarnos. Cuando vamos a habitar junto a la presencia de Dios. Y se levantó el altar e hicieron la fiesta de los tabernáculos, diciendo: aquí ya vamos a vivir junto a ti, Señor. ¿Para qué levanta altar usted? Para vivir con Él. ¿Para qué levanta altar? Para estar cerca de la presencia de Dios. Hay enemigos alrededor. Tal vez el vallado esté roto, hay que cerrarlo también, ¿verdad? Pero ¿qué? Si hay fuego encendido, si hay un altar encendido, hermano, el Señor está con su pueblo y no hay nadie que nos pueda hacer daño, porque Él es un muro impenetrable, un muro inexpugnable alrededor de nosotros. Es nuestro castillo, hermano, es nuestra muralla, hermano. Amén. Y ellos lo sabían, que lo primero que había que hacer es levantar altar. Había enemigos. ¿Cuánto tiempo se iban a tardar? Tardaron más de un año casi para levantar el muralla. Pero lo primero y lo más importante es el culto a Dios. Ya regresaron. Aún no, estaban todos bien contentos, pero si todavía no se cumplía la promesa. O sea, todavía no cumplían el propósito. ¿A qué fueron? ¿A levantar el altar? Amén. ¿No? A echar cimientos. Y fíjense, hermano, que los cimientos son los que no se ven, los que tal vez nadie aprecia de una construcción, los que menos admiran, pero los que más trabajo cuestan, y donde hay que meterle dinero y nadie quiere meterle porque nadie lo va a mirar, pero resulta que si no pone buenos cimientos la casa se le va a caer. Y a veces nosotros queremos edificar la casa que se vea, que vean nuestro trabajo. Pero no, hermano, a veces nuestro trabajo no se mira. Tal vez, no se, tal vez eres de los que estás poniendo los cimientos. No lo miran, pero son los más importantes. Tal vez trabajas y no, nadie te dice: oye, gracias. Pero hay alguien que sabe que estás cavando profundo. Hay alguien que sabe que estás edificando con verdad. Hay alguien que sabe que estás edificando con integridad, hermano. Que lo estás haciendo no para que el hombre te vea, sino para que Dios se agrade de ti. ¿Cómo estamos edificando la casa del Señor, hermano? Puro silencio y Santo Padre. Es que ni aprecian nada. Tal vez el hombre no, pero el Señor sí. Amén. Dice de Esdras 3:6: desde el primer día ofrecieron holocaustos, pero los cimientos del templo no se habían echado todavía. Amén. Entonces, decir tanto gozo, porque la presencia del Señor trae gozo. Después de recibir las ofrendas, ya se recibieron las ofrendas, había que darle un uso correcto. Amén. Había que invertir. ¿Para qué se pidió la ofrenda? ¿Para qué se pidió la ofrenda? Para edificar la casa. Y si mejor hacemos pachanga, hermano, y nos compramos una ven o hacemos otra cosa. Si se pidió para eso se va a ocupar. Amén. Porque cuando se usa para otra cosa, aparte que se le roba a Dios, se traiciona la confianza del pueblo. Bueno, contrataron, hermano, contrataron a las gentes, compraron los materiales y buscaron obreros, edificadores, constructores, albañiles. Diferentes versiones dicen, me gusta la palabra obreros. Y los obreros empezaron a edificar los cimientos en el mismo lugar donde estaban los cimientos originales. Es decir, nadie puede poner otro fundamento. ¿Me estoy explicando? Ahora vamos a edificar, hermano, sobre Pedro, sobre María, hermano, sobre San Juditas Tadeo. ¿No? No hay otro fundamento más que Cristo. Nadie puede poner otro fundamento. Amén. Nuestro fundamento es Cristo. Los sacerdotes dirigían, Esdras 3:8, los obreros edificaban y obedecían y se sujetaban. Esdras 3:10. Quiere decir que hay orden, hermano. ¿Por qué los sacerdotes dirigían y los obreros obedecían y edificaban? Porque ¿quién recibiría el diseño
del deseo de Dios? ¿Se los dio a Ciro? ¿Se lo dio a los obreros? ¿Quién recibió cuando se hizo el tabernáculo de Moisés, el diseño del tabernáculo? ¿Fue Aarón? ¿Fue Miriam? ¿Fue Moisés? Así como se te ha mostrado, Moisés miró el tabernáculo del cielo, hermano. Por eso bajaba brillando. 40 días sin comer para él era, ¿qué? ¿A poco dieron de comer? Vivía en otra dimensión. Entonces hay un orden. A veces es difícil tratar de hacer entender a alguien que no tiene la misma visión. Tratar de hacer entender. Por ejemplo, le puedo decir, ayer me habló una persona que quiere liberación. Y digo, mire hermano, yo no soy una iglesia especialista en liberación, aunque practicamos liberación. Somos una iglesia evangélica pentecostal, amén, que nos estamos preparando para las bodas del Cordero. Creemos en la llenura del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, pero practicamos la liberación como parte, pero no es nuestro centro, como que a esto nos dedicamos, pero sabemos hacerlo. Amén. Vamos a ir. Amén. Pero no es aquí estar predicando de liberación, porque yo no vengo a hablarle del diablo, yo vengo a hablarle de Dios. Amén. A mí me interesa enseñarle la palabra de Dios, que usted se arregle para irse con el Señor, que usted arregle su vida, que se santifique, que entienda para qué fue escogido, para qué fue llamado. Amén. Bueno, entonces cuando alguien no tiene esa visión, no coincidimos en lo mismo. A veces tengo que disciplinar a alguien, a veces tengo que hablar con ternura a otros, porque es diferente. No le voy a hablar lo mismo a alguien que tiene un puesto y una madurez, como agarrar a uno que viene de visita. A veces a las visitas no les digo casi nada. ¿Por qué? Porque es visita. Pero hay alguien que está sirviendo en el altar, alguien que está sirviendo de líder, hermano, perdone. Nos tenemos que poner de acuerdo en la misma visión, porque si no vamos a estar metiendo la banca, sacando la banca, metiendo la banca. No. ¿Eh? Es con amor, es con santidad, es con paciencia, es con misericordia, pero también es con autoridad y con templanza. Amén. No es con látigo, es con callado. No es con vara, es con amor. Amén. Pongámonos en la misma visión. Mi visión ese fue el mandato que yo recibí. A mí sí me dieron ese mandato, prepararlos para las bodas. Esa es la orden que Dios me dio y ese es mi propósito. Espero lograrlo con la ayuda, claro, del Espíritu Santo. Amén. Llegó el día, Esdras 3:11, hermano, que se terminaron de edificar los cimientos y hubo gran fiesta. Cantaban, alabando, dando gracias al Señor, porque el Señor es bueno y para siempre. Y toda la gente alababa al Señor porque se habían echado los cimientos. Escuche usted, ¿qué se había echado? Lo que no se veía. La casa pelona. No sé si usted ha visto una casa que están solo los cimientos. No hay nada. No se mira nada. Usted mira, ahí tengo mi casa. ¿Cuál casa? Allá. Aquí, mira, aquí va a ir la sala, aquí va a ir. Este pate. Sin un poquito de cemento gasas. No, hay que escarbarle. Adentro está. Aleluya, gloria a Dios. ¿Ah? Fuerte. Amén, amén. Y ellos estaban contentos. Dice que las personas que habían regresado, que habían visto el templo de Salomón, empezaron a llorar de alegría, porque para ellos significaba un renuevo, un reinicio, que la gracia del Señor volvería a estar en Jerusalén, que se estaba levantando nuevamente el templo del Señor, que el buen Señor había pasado el tiempo del juicio, que unos lloraban de alegría y otros de dolor, que eran tan grandes los gritos de alegría y de dolor, clamor, que no se podía distinguir quién estaba llorando y quién estaba riendo.
y solamente eran los cimientos. Todavía faltaba edificar el templo, todavía faltaba edificar murallas, y eso fue otro trabajo. Yo estaba estudiando anoche que tengo que leer para entender toda la restauración de Jerusalén, porque me puso eso en el Señor, estudié la restauración de Jerusalén. Dije, no, pues con Esdras y Nehemías la hago, ¿no? Tal vez me aviento a Ageo por pilón. No, hermano, es que sea Jeremías, Daniel, Isaías, Zacarías, Ezequiel, Esdras, Nehemías, Ageo. Ya me dejó tener el Señor. Pero le recomiendo estudiar cuando menos Esdras y Nehemías, hermano. Y de pilón Ageo. Ageo está más pequeño. Empiece con Esdras, pero puede ir compaginando Esdras y Nehemías. Amén. Ahora, ¿para qué escogió Dios a Ciro? ¿Le cumplió el Señor Dios a Ciro lo que le prometió? Amén. ¿Ciro cumplió los deseos del Señor? Le dijo que para que echara cimientos. Ya después llegó Darío y Darío ayudó a edificar las murallas. Pero esa es otra hora, hermano. Amén. ¿Para qué Dios lo escogió a usted? Para edificar su casa. No, hermano, usted fue, como dijo una hermana, Dios me escogió para hacer piedra en el zapato de usted, pastor. Así una hermana le dijo a un hermano pastor, no le conviene, hermana. No, sí, y una vez sepa para que sepa con quién se está muriendo. No le conviene, amada hermana. Mire, porque por muy tuntún que yo sea, si traigo una piedra en el zapato, me quito el zapato, me aviento la piedra. Me vuelvo a poner el zapato y ahí te ves piedra. No le conviene. Mejor caminemos juntos. ¿Verdad? Para edificar. Todo lo que hagamos en nuestra vida sea para edificar. Porque para eso nos llamó el Señor. Tenemos que hacer todos los deseos de nuestro corazón. Entonces, ¿por qué brinca tanto si el suelo está tan parejo? Es el deseo del Señor que venga usted a la congregación. Es el deseo del Señor que se santifique. Es el deseo del Señor que usted edifique su casa, instruya a sus hijos, que usted ofrende, que usted diezme, que usted alabe, que usted dance, que usted lea la palabra, que crea en el Señor. Entonces, hagamos todos los deseos del Señor y Él nos va a dar todos los reinos de la tierra. Dice, sed santos como yo soy santo. Buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Todo aquel que esté vivo, amén. Usted sabe cuál es la voluntad de Dios. A Ciro le dio los reinos de la tierra. Nosotros tenemos, hermano, herencia eterna. Dice que el Espíritu nos da testimonio, Romanos 8, 16 y 17, de que somos hijos de Dios. A Ciro no le dijo que era hijo, nosotros nos dio un grado mayor. Y si hijos, herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Amén. ¿Cuál es el mensaje de parte del Señor? A Ciro le dijo que edificaron los templos, pero a nosotros también nos fue dicho, hermano. Aquí se me movió. Id pues y haced discípulos. ¿Qué hizo Ciro en su primer año? Evangelizó y dejó libres a los cautivos. ¿Sí o no? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo. A Ciro le dijo, yo te voy a seguir, yo voy a estar contigo. A nosotros nos dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No le parecen las promesas parecidas? Seremos levantados hasta los cielos. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados.
Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto de mortalidad se vista de inmortalidad. Seremos eternos. El reino de Ciro duró como 50 años. El nuestro es eterno, hermano. Sí, dice 1 Corintios 15:51. Todos, no todos dormiremos, pero todos los que tengamos el Espíritu de Dios seremos transformados. Los que estemos haciendo los deseos del Señor, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, abre y cierra sus ojos. 1, 2, 3, ya. Ábralos. ¿Ya? Ya estuvieron en el cielo, mire. ¿Cuál gripa? ¿Cuál tos? ¿Cuál res? ¿Cuál renta, hermano? Ya no renta. ¿Ah? ¿Cuál dolor de huesos? Ligerito, ligerito. ¿Y dónde está el maná ahora si quiero comer? ¿Ah? Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. La trompeta sonará, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Seremos glorificados. A mí me sorprende, creo que es el Salmo 82, que todos nosotros seremos como dioses. Pero como hombres tenemos que morir. Dios, fíjese nomás la dimensión de la bendición. Así no le dijo: yo te he escogido para que seas mi ungido, mi pastor, o sea, pastor de mi pueblo, para que edifiques Jerusalén, ponga los cimientos. Amén. Amén. Y yo te daré los reinos de la tierra. Hasta ahí. ¿Cumplió el Señor? Sí. A nosotros nos ha escogido, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nos hizo hijos, herederos y coherederos con Cristo. ¿Sí? Y todavía nos sube, seremos como dioses. Yo quisiera que lo leyera porque Salmos 82, de que lo busco, no lo venía a mi mente, pero Salmos 82, si no ahorita se lo encontramos. $82:6. Yo dije: vosotros sois y todos sois hijos de ¿quién? Del Altísimo. Sin embargo, como hombres moriréis. ¿Se da cuenta hasta qué nivel nos lleva Dios? Si el hijo de león, ¿qué es? Los hijos de Dios, ¿qué van a hacer? Vamos a gobernar, saber qué constelación, hermano. Y aquí nosotros, queridos, no podemos gobernar toda la casita que tenemos, padres. Vamos a ir a reinar mejor que Ciro. Seremos transformados. Pero para eso hay que hacer toda la voluntad de Dios. A Ciro lo escogió 230 años, le dije más o menos. A usted lo escogieron antes de la fundación del mundo, Efesios 1:5. Antes de que la tierra fuera fundada, el Señor ya sabía de usted. Amén. Por eso le dije: usted no me ha creído lo que yo le digo, pero yo se lo digo porque lo sé. Yo nací en México porque Dios quiso bendecir a México con mi vida. ¿Quién escogió que naciera en México? ¿Yo? Dios. Después digo: ya bendeciste a México mucho, ahora vete para acá. ¿Y a usted? También. ¿Por qué? ¿Quién lo escogió? Dios. ¿Quiénes son los planes? Dios. El Señor. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. No que sea: yo quiero irme a Brasil. No, hermano, ¿qué Brasil? No, Brasil y le pasó por aquí, ¿va? Dios lo ha escogido. ¿Quién escogió que naciera usted en ese tiempo? ¿Quién escogió los hijos que usted tiene? Los padres que usted recibió. ¿Quién escogió la iglesia donde usted está? Dios. Si a esta no me gusta, me voy para otra. Bueno, en fin. A los que de antemano conoció, a estos llamó, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó. Todo ese proceso ya lo hemos hecho. Y a los que justificó,
a esos glorifico. Aleluya. Eso estamos esperando, hermano. Eso estamos esperando. Porque bueno es Dios. Pero nos falta algo. Tenemos que hacer toda la voluntad de Dios. Seamos fieles con el Señor en todo. Evangelicemos, por cierto, el sábado que viene, ¿verdad? Va a haber evangelismo aquí en la esquina de las 12, ¿no? Desde las 12. Para que vaya, tiene usted toda esta semana para ir haciendo sus planes. ¿Quiere agradar a Dios? Dios lo llamó, dice que nos ha llamado, nos ha hecho un linaje escogido para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo se sentiría Ciro que Dios se hubiera puesto los ojos en él? ¿Qué siente usted de que Dios lo ha escogido? Dice que vi que nomás que tan hermoso es, que dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y a veces nosotros tenemos al tecorochito, al que no quiere entender. ¿Ahí es su hermano? No, ese lo recogió mi mamá. Ahí vendía chicles, tuvo mi mamá pena por él. Dijo, vente, mijo. Pero Cristo, siendo como somos, dio su vida para que usted y yo llegáramos el día de hoy. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Yo termino con Efesios 1:4. Según Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para Él mismo, mediante Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad. Bendito sea mi Rey, mi Salvador. Santa Rabaquita Rabababakei Karabasaya. Así dice de Ciro: Él es mi pastor, Él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén: será reedificada y al templo serán echados sus cimientos. Así dice Jehová a Ciro, su ungido, su escogido, su consagrado, a quien he tomado por mi diestra, para someter ante él las naciones, para desatar los lomos de reyes, para abrir las puertas ante él. Yo iré delante de ti, yo te daré los tesoros ocultos, las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que soy yo, el Señor Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Te he honrado y te he llamado por tu nombre, aunque no me conocías. Yo te enseñaré, porque yo soy el Señor, Jehová tu Dios, el que hace todo esto. Hoy te digo de parte de Dios: Dios te ha llamado, Dios te ha escogido, Dios te ha consagrado para ser pueblo, nación santa, linaje escogido, un reino de sacerdotes, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora sé santos, vivir la palabra, cumplir todos los deseos del Señor, edificar su casa, edificar Jerusalén, echar los cimientos. Ciro fue impactado por esa profecía. Hoy el Espíritu Santo no te mueve como a Ciro. Se metió dentro de ti para moverte a hacer la voluntad de Dios. No resistas, como dijo Esteban a los judíos. Ustedes resisten al Espíritu Santo. Nosotros seamos dóciles ante el Espíritu. Yo te invito a pasar al frente
si este mensaje ha sido dado a tu corazón. Mi anhelo es estar donde ¡Aleluya! tú Levanta altar, hermano. Levanta el fuego del Señor. estás. Bendiquita la bababajei, cararabasoja. Yo amo tu presencia. ¡Aleluya! Yo amo este ¡Aleluya! Necesitas fuerzas. Levanta el altar. Los que regresaron a Jerusalén, hermano, no se fijaron en lo que dejaban en Babilonia, se fijaron en las promesas de Dios. Los que regresaron a Jerusalén fueron movidos por el Espíritu de Dios. Dejaron todo lo que habían preparado y se fueron